Los objetivos: identificar la semiología normal, patológica y conocer la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la lesión por tipo cáustico, lo que se conocía anteriormente. Identificar la situación epidemiológica del país, cómo está la ciudad, cómo está el país, sería lo ideal conocer. Identificar múltiples factores relacionados con su etiopatogenia y además, cuando ustedes lleguen a hacer serum o estén en atención primaria, siempre hay que promover y ejecutar educación para los servicios, la familia y en la comunidad. ¿Cómo podemos empezar esto? Desde el hogar, ¿sí? Desde el hogar. Quiero que vean este video. Disculpen. Hace 4 años. Menciona que sucede 4 veces por semana y en ocasiones le provoca que se despierte por la noche debido a los síntomas: disfagia, dinofagia o pérdida de peso. Ha tomado varios medicamentos que le venden en la farmacia, pero ninguno le ha mejorado los síntomas. Doctor, disculpe por interrumpirlo. No se visualiza el video, doctor. Ya, ahora, un segundo. Dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla. Por acá. Bienvenidos a un caso del doctor Pago. En esta ocasión hablaremos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una mujer de 60 años de edad que tiene antecedente de ha contado una regurgitación acuosa que le sucede desde hace 4 años. Menciona que sucede 4 veces por semana y en ocasiones le provoca que se despierte por la noche debido a los síntomas: disfagia, dinofagia o pérdida de peso. Ha tomado varios medicamentos que le venden en la farmacia, pero ninguno le ha mejorado los síntomas. La primera pregunta es: ¿cuál es el mejor paso siguiente? A. Realizar una perchimetría. B. Endoscopía. C. D. Trago de bario. La respuesta correcta es C. Segunda pregunta: ¿cuál es el estándar de gastroesofágico? C. La respuesta correcta es C. Es el estándar de endoscopía. Sabemos. La 3. La paciente insistió en realizarse una endoscopía y mostró esofagitis erosiva y datos compatibles con esófago. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar carcinoma de esófago de Barrett? 0.3% por año, 5% por año, C, 10% por año o D, 15% por año. La respuesta es A, 0.3%. Bueno, hemos visto casi el común denominador del tipo, el típico paciente que va llegando a la consulta externa. Tengamos en cuenta que el perfil de estos pacientes son pacientes que llegan al consultorio externo, ¿sí? Estamos bien, no son pacientes que llegan por emergencia, no es ni siquiera es una urgencia el tema de la pirosis. Hay que tener un poco
de criterio para poder discernir y en qué momento sospechar de una patología asociada a una patología diferencial. ¿Sí? Vamos a continuar con la ponencia. Quiero continuar con la ponencia para poder definir algunos conceptos. Posterior a esto, en la clasificación y la definición del Grupo Montreal, se llega a la definición que es una condición. No es una patología como tal, es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico va hacia el estómago generando molestias o complicaciones. No nos olvidemos que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Esta imagen espero y creo que les resulte familiar, les resulte un poco común, teniendo en cuenta que ustedes ya han visto algunas áreas de anatomía, etc. en la parte de básicas. Esta es la unión esófago-gástrica y sus áreas, las cuales le sirven de estabilidad, las cuales van a ser el ligamento freno-esofágico, el ligamento, la crural del diafragma, además de otros ligamentos que son los costodiafragmáticos. Estos a la vez con el inicio del estómago van a generar la formación del ángulo de His, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que esto es lo normal, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener en cuenta de algo muy importante, que esto de acá es modulado. Para que se mantenga ese equilibrio, fisiológicamente tiene que haber algunas sustancias las cuales van a mantener un equilibrio. Algunas van a incrementar el tono y otras la van a disminuir. Pero hay que tener en cuenta de que cuando ocurre ese desequilibrio es cuando comienza a presentarse alteración en el pH, presencia de líquido gástrico, contenido gástrico, que puede haber contenido biliar, y esto tiene que ver con la sintomatología muchas veces. No digo que siempre que hay enfermedad por reflujo hay síntomas, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. Hay algunas hormonas tipo gastrina, motilina y sustancia P que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la digestión, ¿sí? Cuando aparece un cambio en la gastrina, cuando hay una disminución de la gastrina, producto en este caso que puede ser por Helicobacter, una posibilidad, la motilina producto de alteración de trastornos funcionales, ¿no? Pueden estar en relación y disminuir y esto generar alteración de ese equilibrio. Hay que tener en cuenta que la secretina y la somatostatina con la colecistocina se van a producir de una manera alterada cuando hay consumo excesivo de grasas. Cuando hay una alteración en la digestión de las grasas producto de patología biliar, biliopancreática, ¿sí? A su vez, puede haber reflujo duodenogástrico, ¿sí? Y eso va a generar de que al alterar, al incrementarse la cantidad de somatostatina, colecistocinina, puede haber sintomatología de enfermedad por reflujo, ¿sí? El consumo de grasas, el consumo de algunos chocolates, la menta puede estar en relación a alteración del tono, además de algunos agentes neurales. No nos olvidemos, alfa-agonistas van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior junto con los beta-agonistas. ¿Qué tipos de beta-agonistas, qué tipos de alfa-antagonistas son diversos? ¿Sí? Dentro de los más comunes, los más frecuentes, podemos encontrar que incrementan el tono, algunos antiácidos, la histamina, la metoclopramida, que son los procinéticos, los cuales se usan para el manejo de reflujo, y en cambio, los cuales van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, tienen la teofilina como como uno de los más conocidos. Algunas de la rama de la serotonina también pueden incrementar. Pueden incrementar el tono, pero también pueden disminuirla. Hay que tener en cuenta, si somos estrictos de la norma, serotonina debería estar en ambas, ¿sí? Pero
lo he colocado en que disminuye el esfínter esofágico inferior porque es lo más común. Algunos medicamentos como la meperidina, algunos opiáceos, morfina, algunos estimulantes alfa agonistas, como puede ser la dopamina, calcio antagonistas, también pueden alterar. El uso de barbitúricos, el uso de benzodiazepínicos también pueden alterar, disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Si nosotros vemos para qué se usan estos medicamentos, uno ya va pudiendo sacar algunas conclusiones de en qué tipo de patologías puede estar alterado. Y uno dice, rayos, realmente es vasta, es amplia la cantidad de patología la cual puede generar enfermedad por reflujo. Algunos factores de riesgo epidemiológico para enfermedad por reflujo, hay que tener algunos factores tipo edad, del sexo masculino, ¿no? Hay que tener que vamos a ver que hay 2 picos, y eso lo vamos a ver en un cuadro más adelante, la raza blanca, países occidentales, familiares directos en primer grado con enfermedad por reflujo. Consumidores de alcohol, sí, no se habla de consumidores crónicos, hablamos de mayor de 60 gramos de alcohol a la semana, muchas veces. El consumo de tabaco en cualquiera de sus niveles va a ser perjudicial. Hablamos del estrés psicológico, hablamos de los pacientes que están bajo tratamiento por ansiedad, tratamiento por depresión, muchas veces tienden los pacientes de psiquiatría a tener en su gran porcentaje de sintomatología de enfermedad por reflujo. Dentro de la dieta, por el mismo hecho de las grasas saturadas, la obesidad, los chocolates, los consumidores de café, eso no significa de que todos los consumidores de café van a tener sintomatología. Una pequeña salvedad con el tema del café, si es que alguno de ustedes consume café de forma asidua, quítenle el azúcar. Si le quitan el azúcar al café, lo toman más amargo y un poco lejos de los alimentos, la posibilidad de que genere menos molestias es mayor. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Factores patogénicos. Tenemos en cuenta que la hipotensión del esfínter esofágico inferior, la relajación transitoria de la cual habló también el doctor Fernández y la dismotilidad esofágica son factores que van a predisponer por alteración de la motilidad fundamentalmente para la enfermedad por reflujo. Algunos factores anatómicos, hablamos de que hasta el 50% de personas con hernia hiatal van a tener síntomas asociados a enfermedad por reflujo, ¿sí? No todos. Factores nocivos y protectores, la presencia de glándulas ectópicas, glándulas gástricas ectópicas, o epitelio gástrico ectópico en esófago, ¿no? De manera de islotes que se ven en la endoscopía, también pueden producir ácido clorhídrico dentro del mismo esófago, y esto generar mayor producción y que se rompe ese equilibrio de lo que es el clearance esofágico. El moco esofágico alterado en algunas enfermedades reumatológicas también, la primera presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Se habla de que el Helicobacter pylori no es un factor nocivo, se habla de que el Helicobacter pylori es un factor protector, ¿correcto? La enfermedad duodeno biliar, al contrario, es un factor nocivo. Pacientes con alteración en la vía biliopancreática, ya sea por enfermedades obstructiva benigna, como puede ser un cálculo, o una pancreatitis crónica, ¿sí? O de repente portadores de algún tipo de stent o algún tipo de derivación, algo postquirúrgico, puede llevar a que ese reflujo duodeno-biliar genere un reflujo alcalino y también genere lesión y genere molestias, ¿correcto? Mecanismos de reflujo. Relajación del esfínter esofágico inferior transitoria, independiente de la deglución. ¿Sí? Persiste más de 10 segundos en muchos casos y está acompañada de una relajación de la crura diafragmática mediados padalmente. Cuando hay factores ¿qué factores pueden determinar el reflujo del esfínter esofágico inferior? Hablamos del esfuerzo abdominal. ¿Sí? Los pugilistas, los cuales muchas veces levantan pesas, tienden a tener este tipo de manifestaciones en su gran mayoría. Tienden a tener hernia hiatal. Algunas patologías como acortamiento esofágico producto de cirugía también pueden llevar a enfermedad por reflujo y en ellos tener una incidencia mayor en síntomas extraesofágicos, como pueden ser tos, sinusitis muchas veces, ¿sí? Incluso en algunos pacientes de larga data, ¿sí? De larga data,
pueden llegar incluso a tener hasta bronquiectasias, ¿sí? Está asociada el hecho de que son pacientes roncadores, pacientes con enfermedad por reflujo y tienen bronquiectasias centrales. Tener en cuenta esta asociación también. Y el tiempo de la duración de la relajación. Cuando la relajación es muy larga, lo más probable es que existan síntomas de enfermedad por reflujo. Mecanismos de reflujo. La relajación, como les vuelvo a repetir, del esfínter esofágico inferior está inducido por la deglución. Hasta en un 10% de episodios de reflujo se asocian a peristalsis ineficaz, más común asociado a hernia hiatal. Y cuando el esfínter esofágico inferior es hipotenso, hay un reflujo inducido por el esfuerzo. No hay una tensión adecuada, la tensión es menor por diversos factores. Se observan presiones de menos de 5 milímetros de mercurio. Si bien es cierto, es poco común, existen pacientes con esofagitis severa, que tienen el esfínter hipotenso, y esos esofagitis severa muchas veces ya son pausis y pausis sintomáticos, no tienen muchos síntomas. ¿Por qué? Porque ya es un tejido crónicamente inflamado y ya no tiene la misma sensibilidad. Por eso en estos pacientes con esofagitis severa vamos a ver que a medida que aumenta la severidad de los síntomas, va disminuyendo la severidad, perdón, va disminuyendo, ¿sí?, el grado de sensibilidad. Hay que tener en cuenta que el esfínter hipotenso está asociado a la hernia hiatal. Vemos en este cuadro una hernia hiatal, ¿sí?, típica, por deslizamiento, la tipo 1, porque existen las tipo 2, las cuales son paraesofágicas, y esta es una porción del estómago a la cual asciende, ¿correcto? Asciende. Vamos a ver acá que existen pliegues, y estos pliegues muchas veces van a marcar el inicio. Cuando uno entra con el endoscopio, ves pliegues y dices, ah, caray, ya estamos en la hernia, porque lo que realmente primero ves es un abombamiento. Y cuando vemos que estamos en el tejido, usualmente son los pliegues del estómago, decimos que es la hernia y podemos valorar sus características, etc. Mecanismos de protección, así como hay mecanismos de la fisiopatología, mecanismos de protección contra el reflujo. El aclaramiento del esofágico es importantísimo, el aclaramiento del volumen. Hay peristalsis primaria y secundaria. Teniendo en cuenta que la disfunción peristáltica, la contracción hipotensa, también nos puede generar una alteración en el aclaramiento. Tenemos en cuenta que el aclaramiento esofágico se ve alterado hasta en el 25% de las esofagitis leve y hasta el 50% de las esofagitis graves o severas. La secreción salival y glandular esofágica es importantísima, neutraliza pequeñas cantidades de ácido, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que cuando existe tabaquismo o existen enfermedades reumatológicas, existe serostomía, existe el consumo de algunos fármacos, también puede verse alterada. No nos olvidemos de esclerodermia, enfermedad por síndrome de Sjögren, enfermedades, la polimiositis, dermatomiositis, también están relacionados con la alteración de la secreción salival. Y esta puede generar sintomatologías en este tipo de pacientes. Además, hay que tener en cuenta que la resistencia del tejido puede también estar alterada, ¿no? Lo que podemos llamar en algunos casos una hipersensibilidad visceral. Los factores gástricos para el reflujo. Tener en cuenta que la secreción ácida gástrica es normal en la mayor proporción de los sujetos. Está elevada en estados de hipersecreción y el papel del Helicobacter cumple una función importante. Es una hipocloridia relativa, ¿correcto? Pero a la vez existe una mejoría de la secreción ácida después del tratamiento de erradicación, pero existe un incremento de la sintomatología por reflujo. ¿Qué pasa cuando el paciente viene con enfermedad por reflujo? Tiene espirosis, tiene dispepsia en la parte superior o tiene dolor retroesternal post-ingesta. Y a la vez el paciente le hacemos una endoscopía porque por ahí tiene pérdida de peso. Le hacemos la endoscopía, encontramos discreta área de reflujo, pero también encontramos una gastritis, le tomamos biopsia del estómago y sale Helicobacter. El paciente tiene la idea de que el Helicobacter realmente es el causante de reflujo, pero hay que hacerle entender que no. Lo que necesitamos hacer primero es manejar el reflujo y posteriormente erradicar el Helicobacter, ¿sí? Porque si intentamos erradicar el Helicobacter en primera instancia, lo que vamos a ganar es que el paciente va a tener mayor sintomatología. ¿Estamos bien? Muy bien. La parte de
Otros factores gástricos son el reflujo duodeno-gástrico y la gastroparesia, que es muy frecuente en pacientes con hipotiroidismo, pacientes con diabetes de larga data, correcto, entre algunos trastornos funcionales, también algunos síndromes en los cuales, o patologías en las cuales el paciente pierde movilidad por diversos motivos, está postrado en cama, también va a llevar una gastroparesia, ¿sí? El uso de algunos medicamentos, como ya mencionamos, también llevan a gastroparesia, definitivamente. El diagnóstico clínico, ¿cómo? Sí. Nosotros no vamos a poder hacer en todos los casos de reflujo una endoscopía. Es muy difícil, inclusive, que podamos hacer una manometría por el elevado costo y la poca disponibilidad de esto. El diagnóstico clínico es No nos olvidemos que el cuestionario, como dice el médico que hizo estas diapositivas, el cuestionario muchas veces, no, para pacientes sintomatológicos con síntomas va a ser fundamental. Valorar los síntomas en los últimos 7 días. Señor, usted en los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia ha tenido esa sensación de ardor en la región retroesternal, ¿no? Detrás del pecho? Le puedes decir de esa manera, porque a veces no te dan muy buenos datos. ¿Con qué frecuencia ha notado que el contenido del estómago líquido le llega a la garganta o le llega a la boca? ¿Con qué frecuencia ha sentido dolor en la boca del estómago? ¿Con qué frecuencia han habido náuseas? Cuando las respuestas a cada uno se puntuaran, podemos hablar de nunca, podemos hablar de un día, cada 2 a 3 días o cada 4 a 7 días. Podemos interpretarla que no hay reflujo si la sumatoria es menor de 8, ¿sí? Y podemos hablar de enfermedad por reflujo si es mayor o igual a 8, o además de 5 a 6, o es menor de 3, ¿correcto? Tenemos en cuenta que el diagnóstico por enfermedad por reflujo severo, cuando es mayor o igual a 8, y además la suma del 5 y el 6 es mayor de 3. Ahí estamos hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tengamos en cuenta que para eso no necesitamos una endoscopía, necesitamos conocer este cuestionario. endoscopía alta, es un examen importante para diagnosticar diferentes enfermedades del esófago, cáncer, inclusive cáncer de mama. En el caso de la enfermedad por reflujo, no podemos hacer la endoscopía a toda persona que tenga síntomas de reflujo, porque prácticamente tendríamos que hacer la endoscopía a la tercera parte del país. Sin embargo, podemos utilizar algunas señales de alarma para hacer endoscopia, generalmente a aquellos pacientes que están en pérdida de peso, cuando tenemos síntomas de reflujo, generalmente en esos casos. Si alguien iba a preguntar, doctor, ¿en qué momento o cuál es la indicación para una endoscopía alta? Ahí está. Cuando tenemos síntomas de alarma, cuando hay síntomas refractarios al tratamiento empírico, que vamos a ver que es la prueba de IBP, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que, de preferencia, estar con alguien más al lado, o que el paciente se sincere si ha cumplido o no el tratamiento. El paciente te puede decir con el hecho de solo, hay pacientes que piensan que la endoscopía es la panacea, que con la endoscopía se soluciona el problema, pero no es así del todo. Así que hay que tratar de ser lo más certeros en que el paciente pueda cumplir su tratamiento. Y los síntomas de reflujo por más de 5 años, por supuesto que son una indicación de endoscopía digestiva. Acá están las indicaciones. Bueno, el Consenso de Montreal dio unas indicaciones en el gastroesofágico. Esas indicaciones son más específicas, las ven de manera más detallada. Síntomas persistentes o progresivos a pesar del tratamiento, disfagia de esofágico, pérdida de peso involuntaria de más de 100%, evidencia de sangrado, evaluación de pacientes con sospecha de manifestaciones extraesofágicas, síntomas atípicos, ácidos, manifestaciones respiratorias, asma, vómitos persistentes, hallazgos de la masa. Como vemos, son diversas las indicaciones de endoscopía. Como le digo, la mayoría son hallazgos de una masa estenosis úlcera en algún
o privado en estómago de barra, también, y evaluación de pacientes con síntomas recurrentes tras procedimientos quirúrgicos o endoscópicos. Para documentar la existencia del ácido o endoscopía negativa que van a ser considerados para cirugía antirreflujo, definitivamente. Si van a hacer cirugía antirreflujo es necesario en estos pacientes hacer una endoscopía previa. Muchas veces es evidente, lo cual nosotros podemos llegar a la certeza. Hay desarrollados este cuestionario. La prueba empírica es importante. ¿Cuál IBP, doctor? Puede ser parte de la prueba empírica de protones. Cuadro clínico. Síntomas típicos, hablamos de la pirosis y la regurgitación. Los atípicos, odinofagia, puede haber hipo, pacientes que solo tienen hipo muchas veces, ¿sí? Eructos, náuseas de forma recurrente, dolor abdominal esporádico y en la gran mayoría son asintomáticos. Tener en cuenta que las manifestaciones estresofágicas como dolor torácico, exacerbaciones de crisis asmática, pacientes que vienen con disfonía, son muy comunes los pacientes entre gastroenterología y también entre otorrinolaringología, la ronquera. La sensación del globo faríngeo, hay que ver también si es que el aclaramiento en la garganta es el más adecuado. Y esto nos puede llevar a odinofagia, ¿no? El dolor faríngeo. Hay que tener en cuenta que la tos por ERGE es la tercera causa de tos crónica después del asma y después del goteo retronasal. Definitivamente es una manifestación muy, muy frecuente. El ERGE como síndrome, tener en cuenta síndromes sintomáticos como resumen, síndromes con daño esofágico, como sintomático la enfermedad del síndrome típico, como síndrome de dolor torácico también, como dolor con daño esofágico, el síndrome con daño esofágico, la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo también se da, vamos a ver, el esófago de Barrett también, y muchas veces el adenocarcinoma. Asociaciones establecidas, síndrome tos por reflujo, síndrome laringitis, asma, asterosiones dentales. Lo que es una asociación propuesta muchas veces está la sinusitis, la fibrosis pulmonar, hasta la otitis media recurrente. Lo que vemos usualmente es la punta del iceberg. Realmente, como le quiero decir, para nosotros saber cuál es la magnitud tendríamos que hacer mucho más realmente para conocer qué pacientes son los que no llegan muchas veces al médico. Los que llegan usualmente ya llegan de forma más tardía. Los reportes más frecuentes son algunos pacientes que tienen episodios, más no otros síntomas, son los que también pueden llegar al consultorio. Diagnóstico diferencial de enfermedad por reflujo, el divertículo de Senker es uno muy importante, tener en cuenta la gastroparesia. Hay pacientes con colecistolitiasis que tienden a llegar muchas veces por el dolor en la zona epigástrica, la enfermedad por reflujo definitivamente, la dispepsia funcional y no nos olvidemos de la cardiopatía isquémica, ese dolor retroesternal irradiado hacia la mandíbula, irradiado hacia el hombro, que se exacerba tras la actividad física. Hay que tener en cuenta que el infarto de cara inferior tiende a expresarse muchas veces como pirosis, muchas veces como ardor, como epigastralgia, tipo urente, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que muchos pacientes con algunos factores de riesgo pueden llegar y han llegado a la consulta externa. Trastornos médicos y condiciones. Por ahí una de sus compañeras mencionó acerca del embarazo, cuando tenemos en cuenta que hay muchas gestantes que tienden y nos interconsultan por esto, y hay que explicarles que en la gran mayoría van a terminar la sintomatología cuando termine el embarazo, incluso cuando pueden pasar hasta 4 o 8 semanas. La hernia hiatal, el hipocrónico también. Condiciones neuromusculares, síndrome de trisomía 21, parálisis cerebral, algunos tumores tipo gastrinoma también están relacionados. Complicaciones posoperatorias, cirugías de cáncer gástrico tipo Virgo 2, cirugías de banda gástrica, miotomía de Heller, también están relacionadas a exacerbación de síntomas por reflujo. Algunas alteraciones reumatológicas, dentro de ellas Sjögren, esclerodermia, síndrome de Krebs, NPC, son los más frecuentes. Endocrinas. No nos olvidemos la frecuencia que tiene, la prevalencia que tiene
la diabetes mellitus en este tipo de manifestaciones, ¿sí? No nos olvidemos de la fibrosis quística. La fibrosis quística va a llevar a un incremento de la sintomatología de estas manifestaciones. ¿Está relacionado con algunos procedimientos? Sí, con la colocación de sonda nasogástrica. Todos hemos aprendido en un hospital, definitivamente. Todos vamos a aprender en algún momento cuando les toque estar y ser parte de ello. En un hospital, la colocación de una sonda nasogástrica por interno de medicina o estudiante sexto año, que tiene poca experiencia, va a llevar a síntomas que pueden estar relacionados. Tenemos en cuenta de la dilatación neumática, la gastrostomía también son parte de procedimientos los cuales no están exentos de generar síntomas de enfermedad por reflujo. Vamos a ver acá. Acá hay algunas erosiones en los pilares, ¿sí? En la base, en este caso, de las cuerdas vocales, y esto es un síntoma indirecto de enfermedad por reflujo. Prueba terapéutica, método más simple y definitivo para diagnóstico, ¿correcto? Respuesta segura, una causa-efecto. Debe ser el primer paso del paciente que acude a enfermedad por reflujo por primera vez sin datos de alarma. Valorar respuesta en 2 a 3 semanas, podemos duplicar dosis con una sensibilidad hasta el 83%. Para la pirosis, sensibilidad hasta 78 y 80 en caso de dolor torácico. Vamos a ver, hablamos de la enfermedad por reflujo, la clasificación en este caso de Los Ángeles. Vamos a tener erosiones de hasta de 2 milímetros, hasta menores de 5 milímetros en una a dos cuadrantes, es Los Ángeles A, Los Ángeles B, que es mayor de 5 milímetros, ¿correcto? Donde no hay compromiso circunscrito. 3 cuando ya hay un compromiso circunscrito hasta de un 50% y más de 50 hasta 75% cuando es la clasificación de erosiones mayor de 5 milímetros y que pueden llevar a estenosis incluso de el paso hacia el estómago. Esta es clasificación de Los Ángeles. La pHimetría, el estándar de oro para definir el reflujo patológico, es la pHimetría, no nos olvidemos. Un episodio de reflujo se define como aquel que con un pH menor de 4, en sujetos normales usualmente es mayor de 4, con una sensibilidad hasta el 98.5% en este caso, de los eventos en el transcurso del día. Pero cuando es menor de 4 estamos hablando de un episodio. En pacientes con esofagitis la sensibilidad puede llegar hasta el 100%. Y a la vez de la especificidad también a llegar a este valor. No hay un valor umbral absoluto para identificar pacientes con reflujo. El único estudio que correlaciona los síntomas con los episodios de reflujo es la pHimetría. Solo el 20% de los episodios de reflujo se relaciona con síntomas. No nos olvidemos. No tiene un papel diagnóstico en la enfermedad por reflujo la manometría. ¿Cuándo nos sirve la manometría? Él les explicó en la mañana, más temprano, el doctor Fernández, en qué consistía la manometría. Son sondas, son catéteres que van a medir la presión. ¿Sí? ¿En qué momento? Usualmente en la deglución o cuando existe el paso de contenido de esófago o estómago. Principal utilidad, evaluación preoperatoria de un paciente que va a cirugía antirreflujo. Definitivamente se valora la peristalsis, la presión del esfínter esofágico inferior y descarta otras patologías. Una alteración de la peristalsis es la contraindicación para la cirugía antirreflujo. No debe haber fundamentalmente alteración de la peristalsis porque podría ser una contraindicación para la cirugía o la miotomía de Heller, que es lo mismo. Bueno, si bien es cierto, les mencioné en algún momento el tema de la clasificación de Montreal, existe un diagnóstico moderno de enfermedad por reflujo, en la cual incluye algunas características endoscópicas, y esto se da en el consenso de Lyon en el 2018, publicado, está de acceso libre en PubMed. Yo quiero que ustedes puedan leerlo, definitivamente va a ser parte, en el caso que virtualicemos el tema de las prácticas, el hablar acerca del consenso de Lyon, porque de esa manera fijamos conceptos, ¿sí? Y mantenemos algunas definiciones que son muy útiles para el manejo y el conocimiento de esta enfermedad. El tratamiento de la modificación o estilo de vida. No nos olvidemos, la elevación de la cabecera tiene que ser entre 30 y 45 grados. La evidencia no dice exactamente un número específico, tengamos en cuenta, ¿sí? Un grado de evidencia bajo
según el escala GRADE. Además, que dormir en decúbito lateral izquierdo, sí, de una manera fisiológica puede disminuir la sintomatología. Evitar el supino 2 horas postprandial también. Corregir los hábitos dietéticos. Vamos a ver, incluido el café descafeinado, menciona. En mi caso, me gusta el café, les puedo decir que mejora disminuyendo el azúcar. Algunas sustancias como el alcohol, la menta, o dejar de fumar, perder peso. Pero ¿cuánto pierdo peso, doctor? Hablamos de mejorar hasta disminuir un índice de masa corporal, vamos a ver, hasta 25. Evitar beta-2 agonistas, calcio antagonistas, así como anticolinérgicos. Vamos a ver acá. La pérdida de peso mejora los síntomas de enfermedad por reflujo y esofágicos, disminuyendo también el pH. En estudio casos controles, grado de recomendación con pacientes que han disminuido hasta más de 25. ¿No? Los antiácidos se usan desde la época de los griegos. Estos agentes proveen alivio rápido pero transitorio, por eso es que requieren cada vez mayor cantidad de dosis. Existe existe la taquifilaxia muchas veces para los antiácidos y es controversial la efectividad para quitar los síntomas. No han demostrado curar la esofagitis definitivamente. Algunos agentes procinéticos, efectos modestos en los estudios con enfermedad por reflujo, pero tienen un perfil alto de efectos adversos. No nos olvidemos de la disquinesia tardía, ¿no? El parkinsonismo que te puede generar el uso de la metoclopramida, en este caso los antagonistas de la D2, la cisaprida que puede estar relacionado con arritmias o muerte cardíaca, y no nos olvidemos que existe en el mercado, si sigue saliendo cisaprida, mosaprida, y la domperidona, que no cruza la barrera hematoencefálica, poca ginecomastia, y lo que podría generar es galactorrea. Los antagonistas H2 inhiben la secreción ácida uniéndose a los receptores, y es un agente paracrino producido por las células enterocromafines, la histamina. Tienen hasta 75% de eficacia para aliviar los síntomas más efectivos para inhibir el ácido nocturno. Doctor, tengo molestias, me va muy bien con el IBP en la mañana, pero en la noche tengo mucho ardor. Y ya dimos las 8 a 12 semanas que se debe dar el IBP, pero solo me da ligera molestia en las noches. En la mañana ya no tengo molestias. Nosotros podemos dejar solo como manejo un antagonista del H2 para la noche, para mejorar la sintomatología. Inhibidor de bomba de protones, no nos olvidemos algo puntual, son prodrogas, se absorben en yeyuno, no se absorben en estómago. Bloquean la bomba hidrógeno potasio ATPasa localizada en la membrana apical de la célula parietal. Reflujo nocturno, hasta 73% tienen un pH mayor de 4 a más de 60 minutos por la noche. No nos olvidemos, 50% de los pacientes mencionan que el reflujo nocturno es lo más molestoso. Interfieren en la calidad de vida del sueño. En este caso, los antagonistas de la H2 bloquean más el ácido nocturno y el IBP inhibe más la secreción inducida por los alimentos. Por eso que en base a esta postura, en esta posición, se dan los antagonistas después de las comidas. ¿Sí? Bloquean en un 96% el ácido nocturno comparado con 56% del IBP. Estrategias para mejorar la satisfacción del paciente. Como les dije, utilizar agentes apropiados para la severidad. Si es cierto, podemos utilizar un esomeprazol que tiene mejor perfil. Y el IBP ofrece beneficios significativos para aquellas personas que requieren tratamiento diario. ¿Sí? Abordar el escape del ácido nocturno, no nos olvidemos, añadir o una segunda dosis de IBP, y si persiste a pesar de la segunda dosis de IBP, podríamos añadir un H2 antagonista por la noche. Añadir en algunos casos antiácidos condicionales. Pacientes que hacen muchos desarrollos alimentarios y no tienen realmente de base muchas molestias, le puede dejar que consuman solo antiácidos condicional. Considerar la farmacocinética y la EMI antes de escoger el IBP en algunos pacientes. Chicos, esto ha sido algo realmente interesante. Quisiera que alguno de ustedes se pueda expresar, tenga alguna pregunta, levantar la mano. Estoy dispuesto a responder algunas dudas o preguntas que pueda haber dejado la ponencia. Hola. Hola.
¿Todo claro? ¿Nadie pregunta nada? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? ¿Jóvenes? Hola, hola. Sí, ¿Todo bien? todo claro. Milagros. Doctor, sí, todo claro. ¿Me escucha? Bueno, jóvenes, ya los dejamos descansar. Creo que ha sido una jornada larga. Por mi parte, espero y estoy disponible en el sentido que tengan alguna duda o pregunta. Le voy a dejar en este caso pueden responder al correo personal o también al aula virtual, al correo institucional. Creo que la delegada con ella podemos conversar acerca de eso. Y estamos dispuestos a aclarar alguna duda o pregunta porque el examen también se viene dentro de poco. Gracias. Nos estamos viendo, Gracias, amigos, Gracias el a día usted, 19. doctor. Distancia social, por favor, distancia social. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Distancia social, no se olviden, distancia social. Duerman de espaldas, nada de frente. Buenas noches con todos. Lean. Gracias. Espalda con espalda. Las pepas, las fijas. Mantengan distancia en casa, chicos. Lavado de manos, distancia a la hora que salgan de casa. Si tienen alguna duda por algún familiar o algún conocido o algo personal, de repente por la enfermedad, la coyuntura, también llámenos. Estamos dispuestos nosotros para poder colaborar, ¿sí? Manos, muchachos, manos. Hasta próximo. Conmigo hasta el 19. Cuídense.